En este video vas a saber cómo se mide la capacidad de memoria en bit, byte, kbyte, megabyte, gigabytes, etc. Empecemos por definir lo que es un byte. En los sistemas informáticos, una unidad de datos de 8 dígitos binarios se conoce como byte. Un byte es una unidad que utilizan las computadoras para representar un carácter como una letra, un número o un símbolo tipográfico. Por ejemplo, H, 7, signo de pesos, símbolo de más, menos, 1. Un byte se abrevia con una B grande, mientras que un bit se abrevia con una B pequeña o minúscula. El almacenamiento de la computadora se mide generalmente en múltiplos de bytes. Por ejemplo, un disco duro de 640 megabytes tiene una capacidad nominal de 640 millones de bytes o megabytes de datos. Los múltiplos de bytes se componen de exponentes de 2 y generalmente se expresan como un número decimal redondeado. Por ejemplo, 2 megabytes o 2 millones de bytes son en realidad 2.097.152 bytes. En promedio, una canción se extiende entre 2 megabytes si es muy corta a 6 megabytes si es muy larga, así que es seguro decir que una canción promedio es de aproximadamente 4 megabytes. Un concepto y expresión que usamos al hablar de imágenes es el tamaño. Por ejemplo, una imagen pesada si tiene 1 megabyte o más, mediana si va de 300 a 1 megabyte, ligera si su peso es menor de 300 kbytes, muy ligera si el peso es inferior a 100 kbytes. Esta información es para darnos una idea de qué podemos almacenar en ciertas cantidades de memoria. Cuando los tamaños en los archivos empezaron a ser grandes para su representación numérica, algunos sintieron que escribir 2 exponenciado a 10 era un poco imprudente y también podría confundir a otros. 1024 bytes parecía un poco incómodo y para facilitar eso, el kilobyte comenzó a denominarse simplemente como 1000 bytes de datos y simplemente ignora los 24 bytes de la izquierda. La mayoría podría suponer que el kilobyte tiene solo 1000 bytes de datos, pero ese no es el caso. Esto se hizo porque las personas sin conocimiento de binario no obtendrán los 24 bytes adicionales de su almacenamiento. A medida que pasó el tiempo y comenzamos a usar megabyte, se hizo más difícil descuidar 24 kbytes de datos, pero no lo suficiente. Cuando se empezó a utilizar gigabyte, resultó muy difícil de ignorar los 24 megabytes de almacenamiento. Ahora imagina ignorar 24 gigabytes o incluso 24 terabytes de datos. Como era difícil ignorar una cantidad tan grande de datos, comenzaron a llamar kbyte a los 1024 bytes, 1 gigabyte a los 1024 megabytes y etc. A continuación vemos una representación tabular de los varios tamaños de memoria, sus abreviaturas y cómo se llaman cada uno de ellos, y numéricamente en decimales cuánto es lo que están representando en realidad. En términos simples de calcular, puedes medir la capacidad de tu disco duro pensando que en 1 gigabyte, si lo divides en el promedio de 4 megabytes por canción, te caben un promedio de 256 canciones en 1 giga.